¿Qué tal amigos de formulasexcel.com? Bueno, pues ya estamos de regreso con un nuevo ejercicio y lo que vamos a ver a continuación, estoy seguro que les va a ser de mucha ayuda. Básicamente se trata de cómo programar una función que va a recibir un parámetro y vamos a indicarle ciertos casos que si se cumple alguno de ellos va a ejecutar cierto procedimiento que vamos a indicar. Entonces, a manera de prueba, vamos a hacerlo con una función que va a validar el sexo de las personas. Y estamos aquí considerando que, por ejemplo, se tiene una tabla de datos donde se han ido ingresando información de personas. Y si tenemos la situación de que, por ejemplo, el sexo se ha ingresado de diferentes maneras, así como vemos aquí. Y queremos unificar el criterio, es decir, que, por ejemplo, para las mujeres siempre aparezca la letra M de mujer, aunque los datos que se han ingresado estén de diferente manera, como estamos viendo aquí, mujer, F de femenino, mujer de esta manera, o femenino así, incluso con mayúsculas solamente. Entonces, en todos los casos tiene que la función devolver la letra M de mujer. Y para el caso de los hombres, pues tiene que devolver la letra H. Entonces, esos son los casos que se tienen y la función tiene que devolver ese dato en los casos que correspondan. ¿Ok? Entonces, vamos a ir directo vamos al editor. Aquí yo ya he insertado un módulo, se hace clic derecho aquí, insertar módulo. Pues ya tengo este, vamos a ponerle nombre a la función. Vamos a ponerle valida sexo. Aquí en realidad no me interesa mucho la función como tal, la funcionalidad que tiene, sino que ustedes comprendan los conceptos que vamos a ver a continuación. Básicamente es una sentencia que vamos a utilizar muy parecida al if o a la función si, pero esta tiene sus particularidades. Entonces, vamos a esta función, le vamos a pasar un parámetro str sexo se llama, el parámetro es de tipo string y la función como tal va a devolver un string. Entonces, les decía, vamos a usar una sentencia parecida al if, que es como una estructura de control también, y esta se llama select, y esta es la sintaxis de select. Entonces, así inicia y así se cierra, así termina select. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a ir indicando los casos donde vamos a ir controlando el valor de esta variable y dependiendo de su valor vamos a ejecutar cierto procedimiento, ciertas instrucciones. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de que esta variable str_sexo valga, por ejemplo, f. Entonces, vamos a ejecutar lo que se va a poner aquí. Inmediatamente a continuación de esto es lo que se ejecuta si se cumple esto. Entonces, vamos a ponerle que ponga la m. Y en caso de que sea, por ejemplo, hombre, va a poner la letra H. Es un mensaje, ¿no? Esto solamente para la prueba. Voy a hacer la prueba aquí.
Entonces, aquí cuando ejecute esto, voy a poner un punto aquí para que se detenga la ejecución y hacerlo luego paso a paso. Entonces, este procedimiento test va a llamar a esta función y ya le estamos pasando el parámetro aquí. Vamos a ejecutar. Y como vemos, str_sexo vale f porque es lo que le pusimos aquí como parámetro. Entonces va a entrar aquí luego a validar cada caso. Entonces, dice, en caso de que sea f, o sea esto que sea f, y como aquí sí se cumple, entonces va a entrar aquí y va a ejecutar esta instrucción. Podríamos poner más instrucciones, incluso llamar otra función, y ahí está devolviendo ese dato. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si aquí le pongo hombre, voy a quitar esto ya, y ahí devuelve esa letra. ¿Ok? Si pongo otra cosa, por ejemplo, la F, pero mayúscula, vamos a ver qué sucede. Y vemos que no sucede nada, es decir, si ponemos el punto aquí y lo ejecutamos, está validando también las mayúsculas. Es decir, como no coincide exactamente, no terminó el proceso y no ejecuta ninguna de las instrucciones. Entonces, esto significa que tenemos que también considerar las mayúsculas y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Primero que nada, vamos a poner aquí una variable y esta la vamos a utilizar para meter aquí este, este mismo dato que se pasa por parámetro, pero lo vamos a meter aquí convertido en mayúsculas. ¿Ok? Está, con eso estamos convirtiendo en mayúsculas este, este dato. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a validar aquí sería este dato, pero convertido en mayúscula. ¿Ok? Y aquí ya no vamos a utilizar las minúsculas, solamente vamos a utilizar los casos de mayúscula. ¿Ok? Porque lo que va a suceder es que esto que estamos viendo aquí, cuando analicemos cada caso, todos van a ser convertidos a mayúsculas. No importa que esté en minúsculas, que esté así como esto, este es el dato que se va a pasar por parámetro a la función, aquí, este va a ser, y aquí lo vamos a convertir en mayúsculas siempre. ¿Ok? Entonces por eso aquí siempre vamos eh, a validarlo con mayúsculas, de esta manera. Y aquí, en este caso, vamos a poner valida sexo, va a ser igual a, por ejemplo, en este caso va a ser M de mujer. Es decir, aquí, en caso de que se cumpla esto, pues ya le vamos a dar el valor de la función, se lo vamos a poner aquí. Va a ser M. Entonces vamos a poner los distintos casos, va a ser F de femenino, femenino, y valida sexo va a ser igual a M. Otro caso va a ser que, por ejemplo, el dato sea mujer. Entonces, valida sexo va a ser igual a M. Entonces, estos son los casos cuando es mujer. Y aquí, o sea, por ejemplo,
M de masculino, va a ser el dato que va a devolver, va a ser H. Y bueno, ahí tenemos los casos para cuando es hombre. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer una prueba a ver si está funcionando bien, si no tenemos algún error. Y lo vamos a hacer ya directo aquí. ¿Ok? Porque aquí ya podemos usar esta función así. Está. Y le pasamos el parámetro, ¿ok? Que va a ser en este caso este. Damos enter. Y vemos que aquí es pone la letra M de mujer. Ejecutamos así y vemos cómo tenemos la F de femenino, mujer, la H de hombre, aquí es hombre, M de mujer, H de masculino, H de masculino, M porque es femenino, la M también aquí de mujer porque aquí es femenino, aunque sean mayúsculas, y aquí es masculino, mayúsculas, y tenemos la H de hombre. ¿Ok? Entonces, como vimos, esta estructura de control nos puede ser de mucha utilidad. Ojo que aquí estoy ejecutando solamente una instrucción muy sencilla que es precisamente dándole un valor a, a la función como tal. Pero como les decía, se puede ejecutar otros procedimientos aquí, por ejemplo, generar algún reporte, eh, ejecutar otra función y cualquier cosa, cualquier código que ustedes quieran ejecutar cuando se cumple el caso en cuestión. ¿Ok? Entonces podemos definir muchos casos aquí y definir qué se ejecuta si se cumple. ¿Ok? Entonces, como les decía, lo que importa aquí no es tanto la funcionalidad como tal, esto que estamos viendo, ¿ok? Sino entender el concepto de esta estructura de control que es select. ¿Ok? Entonces, seguramente con esto ustedes van a poder hacer adaptaciones en sus aplicaciones, incluso programar funciones como esta que estamos viendo. Como vemos, tiene mucha utilidad. Obviamente, esto también se puede hacer de diferentes maneras. Por ejemplo, con la función sí, se pueden tomar en cuenta todos los casos, pero pues al final tendríamos una función o una fórmula muy larga y haciéndolo de esta manera como vemos, pues es así de sencillo con esta fórmula muy cortita y ya tenemos esta validación. Entonces, espero que les sea de mucha ayuda y nos vemos en la siguiente.